Era una tarde cálida de sábado en los suburbios de Charlotte, Carolina del Norte. El aire olía a césped recién cortado y comida al grill, y las risas resonaban en el patio común del complejo residencial donde vivía Jessica Ellis, una joven instructora de yoga de 28 años. Familiares y amigos se reunieron bajo un toldo decorado con globos blancos y rosados, esperando el momento culminante, el anuncio del sexo del bebé que Jessica esperaba. El evento, organizado con esmero, incluía bocadillos saludables, música suave y una estación de fotos con carteles que decían «Es un misterio» y «Pequeña sorpresa en camino». Cuando llegó el momento, Jessica, vestida con un largo vestido blanco ajustado sobre su vientre prominente, sonrió emocionada mientras sostenía una cañita de confeti junto a su pareja, Rubén Miller. Al activarla, el aire se tiñó de rosa. Gritos, aplausos y teléfonos móviles capturando el instante llenaron el espacio. «¡Es una niña!», exclamaron algunos, mientras Jessica se llevaba las manos al rostro entre lágrimas de alegría. A su lado, Rubén aplaudía, pero su sonrisa parecía mecánica. Algunos asistentes notaron su mirada fija, dura como si su mente estuviera en otra parte. A diferencia del ambiente festivo, su actitud era contenida, casi ausente. Después del estallido de confeti y las fotos de rigor, varios invitados notaron cómo Jessica y Rubén se alejaban discretamente hacia el estacionamiento. Al principio, nadie pensó nada extraño. Quizás necesitaban hablar a solas o buscar algo en el coche. Sin embargo, pasó el tiempo y no regresaron. Alguien mencionó que Jessica podría haberse sentido cansada. Otros pensaron que Rubén simplemente la había acompañado a casa. En medio del bullicio, su salida pasó desapercibida. La noche transcurrió sin más incidentes. Al día siguiente, Jessica no respondió mensajes ni llamadas de su madre, Sarah Ellis. Al principio, pensó que su hija necesitaba descansar, pero cuando el lunes no se presentó a su ecografía de rutina, una cita que nunca habría pasado por alto, algo en el pecho de Sarah se tensó. Inquieta, Sarah condujo hasta el apartamento de Jessica. Tocó, llamó, esperó. Nadie abrió. Con la ayuda del administrador del edificio, logró entrar. Todo parecía detenido en el tiempo. El bolso de Jessica estaba en la encimera de la cocina, su teléfono también. La comida en el refrigerador estaba intacta, el agua en el hervidor aún medible, como si alguien se hubiese ido solo por unos minutos. Pero no había rastro de ella, ni ropa empacada, ni nota, ni señales de desorden. Nada. Sarah reportó la desaparición. Esa misma tarde, la policía local abrió una investigación formal por persona adulta desaparecida, iniciando los protocolos de búsqueda. Al revisar la lista de asistentes a la fiesta, todos coincidían en algo. Jessica parecía feliz, radiante, excepto quizá Rubén. Su comportamiento en retrospectiva, aunque sutil, había dejado una impresión inquietante. Así comenzó una cadena de acontecimientos que destrozaría vidas, levantaría preguntas imposibles de responder y dejaría una comunidad entera en suspenso, porque en medio de confeti rosa y sonrisas para la cámara, algo oscuro se había gestado, algo que solo después se revelaría por completo. Las primeras 24 horas tras la desaparición de Jessica Ellis estuvieron marcadas por una calma inquietante. La policía local respondió al reporte de Sarah Ellis con la eficiencia estándar para casos de adultos desaparecidos, sin indicios iniciales de violencia o secuestro. Al llegar al apartamento, los agentes encontraron todo en aparente orden. No había signos de lucha, ni ventanas rotas ni puertas forzadas. Las cerraduras no mostraban daños y el interior del hogar conservaba la apariencia de una rutina pausada. Ropa doblada en el respaldo del sofá, una taza de té a medio consumir y la agenda prenatal abierta en la mesa con anotaciones precisas sobre próximas citas médicas, nombres posibles para la niña y una lista detallada de compras pendientes. Sarah, sentada en silencio en una de las sillas de la cocina, señaló la ausencia de objetos personales cruciales. El bolso de Jessica y su teléfono estaban presentes, pero no sus llaves del coche.
Esa observación fue suficiente para que los investigadores solicitaran acceso a las cámaras de seguridad del complejo. Una grabación obtenida de la cámara del vestíbulo principal mostraba a Jessica saliendo del edificio a las 10:44 p.m. de la noche anterior a su desaparición. Iba sola, sin bolso ni equipaje, vestida con la misma ropa vista en la fiesta. Caminaba con paso pausado hacia el estacionamiento, en dirección a su coche, un Nissan Altima color gris oscuro. A partir de ese momento no se registró su regreso, ni en cámaras exteriores ni interiores. El rastreo de la señal del teléfono móvil arrojó datos más desconcertantes. Según el análisis de geolocalización, el dispositivo permaneció encendido por aproximadamente 15 minutos después de su salida, desplazándose lentamente hacia una zona residencial al suroeste del complejo. Luego, la señal se apagó sin más actividad. Esa área, mayormente compuesta por caminos secundarios y casas dispersas, fue recorrida por patrullas locales sin resultados. No había testigos, ni cámaras públicas cercanas, ni incidentes reportados esa noche. La incertidumbre crecía. En paralelo, los oficiales realizaron entrevistas con vecinos y asistentes a la fiesta. Nadie parecía haber notado algo fuera de lo normal, salvo un comentario aislado sobre la aparente tensión entre Jessica y Rubén, quien, según varios relatos, se mostró reservado durante la celebración. Al ser contactado, Rubén se presentó voluntariamente a declarar. Explicó que tras la revelación del sexo del bebé, él y Jessica habían discutido brevemente y se habían separado de común acuerdo. Afirmó no haberla visto después de eso. Su tono era sereno, sin muestras visibles de angustia o confusión, lo que llamó la atención del oficial a cargo. El informe policial describió su relato como coherente pero excesivamente controlado, destacando una falta de espontaneidad en sus respuestas. Mientras los días pasaban, la ausencia de avances concretos generaba frustración entre los familiares. Voluntarios comenzaron a patrullar áreas verdes cercanas al complejo, armados con linternas, carteles y esperanza. Sin embargo, la falta de indicios materiales volvía cada jornada más incierta. La policía distribuyó la ficha de búsqueda con la foto de Jessica a través de medios locales y redes sociales, haciendo un llamado general a la comunidad. A pesar del despliegue, no aparecieron testigos, ni reportes de avistamientos, ni pistas verificables. La situación comenzaba a adquirir un cariz preocupante. Lo que al principio parecía una desaparición voluntaria o accidental, empezaba a perder esa apariencia. La sensación de que algo más profundo y serio se ocultaba tras él. Silencio crecía con cada hora que pasaba. A medida que los días avanzaban sin avances significativos, la investigación tomó un giro más inquietante. La policía, presionada por la falta de resultados y el creciente interés público, comenzó a reexaminar los pequeños detalles, buscando patrones que pudieran haber pasado desapercibidos. Una de las primeras pistas emergió de una fuente inesperada. Una enfermera del hospital donde Jessica asistía a sus controles prenatales informó que la joven jamás había faltado a una cita desde el inicio del embarazo. Su puntualidad era casi obsesiva, una rutina que hablaba de su compromiso con la salud del bebé. La ausencia a su cita más reciente, crucial para monitorear el desarrollo fetal, fue descrita por el personal como altamente anómala. Simultáneamente, al revisar su correo electrónico personal, los investigadores hallaron múltiples pedidos pendientes de artículos para bebé, pañales de tela, un Moisés, ropa de recién nacido. Todos pagados parcialmente, ninguno entregado. Tampoco había registro de cancelaciones o reembolsos. En redes sociales, el silencio se mantenía. Jessica, anteriormente activa en Instagram y Facebook, no había subido contenido desde el día del evento. Ni una historia, ni un mensaje, ni una señal de conexión. Durante entrevistas complementarias con vecinos, una pareja del segundo piso recordó un detalle que los había desconcertado, pero que no habían relacionado con la desaparición. El día anterior a la fiesta, una mujer desconocida llegó al edificio alrededor de las 6:00 p.m. Vestía un abrigo gris claro
y llevaba una mochila voluminosa. Permaneció dentro cerca de 1 hora y se retiró sin hablar con nadie. Al revisar las grabaciones de seguridad, efectivamente se observó a la mujer ingresando al edificio y saliendo 57 minutos después, esta vez cargando un objeto indistinto que parecía una bolsa o un paquete grande. El equipo investigador intentó rastrear a la visitante utilizando cámaras de tráfico y vigilancia en calles adyacentes, pero la grabación era demasiado limitada en ángulo y calidad para identificar la matrícula de algún vehículo. No había coincidencias en bases de datos de visitantes o empleados. La mujer, por el momento, permanecía sin identificar. El hallazgo más desconcertante llegó por medio de un voluntario, parte de un grupo de búsqueda ciudadano que cubría zonas rurales fuera del perímetro urbano. Mientras inspeccionaba una zanja a un lado de la autopista 321, a unos 30 kilómetros al sur de Charlotte, encontró una bolsa con objetos femeninos, una camiseta, un frasco de maquillaje, un par de sandalias. Al principio se creyó que podían pertenecer a Jessica, pero al cotejarlos con el inventario del apartamento, no coincidían. Sin embargo, dentro de la bolsa había un calcetín de bebé con el logotipo de una tienda local, idéntico al modelo comprado por Jessica según los registros de su tarjeta. La hipótesis emergente apuntaba a una manipulación intencional de la escena. Los objetos hallados parecían más una distracción que una pista real. Los expertos en criminología consultados sugirieron que alguien podría estar dejando elementos falsos para desviar la atención o confundir la cronología. La tensión dentro del equipo investigador aumentó. La desaparición, inicialmente tratada como un posible caso voluntario, comenzaba a adquirir las características de algo más calculado. El silencio en torno a Jessica dejaba de ser ausencia. Se convertía en una forma activa de ocultamiento. Con el hallazgo del calcetín infantil y la aparición de una mujer desconocida en el edificio de Jessica, la investigación comenzó a centrarse en el entorno más cercano de la víctima. Los agentes obtuvieron una orden para analizar los registros digitales de Rubén Miller, su pareja, en el momento de la desaparición. A pesar de no contar con pruebas directas en su contra, su comportamiento, desde el día del evento, había generado dudas entre los investigadores. Lo que descubrieron al revisar su historial de ubicación GPS y sus búsquedas en Internet reforzó esas sospechas. Los datos extraídos del teléfono de Rubén indicaban que, durante la noche en que Jessica desapareció, él se desplazó en su vehículo hacia una zona boscosa al sur de la ciudad, permaneciendo allí más de 2 horas entre las 23:30 y las 2:00 de la madrugada. Esa área no tenía relación con su trabajo ni con familiares conocidos. La aparente falta de motivo para dicho trayecto llevó a los investigadores a examinar más a fondo su comportamiento digital. Entre las búsquedas recientes, hallaron temas como cómo borrar información del GPS, vender coches sin papeles, eliminar ADN de superficies y cómo evitar rastreo por celular. También había accedido a foros donde se discutían formas de cambiar el número de identificación de un vehículo. Las autoridades citaron a Rubén para un nuevo interrogatorio. Durante la sesión, su relato presentó inconsistencias. Primero, afirmó que se había despedido de Jessica en el estacionamiento del complejo y que no supo más de ella. Luego dijo que la última vez que la vio fue dentro del apartamento, cuando ella mencionó querer salir a despejarse. A pesar de las contradicciones, Rubén se mantuvo tranquilo, sin muestras de pánico, lo que llevó a algunos agentes a considerar que su actitud era deliberada. En el informe del interrogatorio se describió su tono como carente de afecto y su comportamiento como calculado. Aún así, no se podía proceder con una acusación formal sin pruebas materiales o testigos. En paralelo, el análisis de sus movimientos financieros reveló una compra realizada en una tienda de mejoras para el hogar 2 días después de la desaparición. Un kit económico de ducha portátil, cuerda de nilón y guantes de trabajo. Ninguno de esos artículos fue hallado en su domicilio. Esta evidencia, aunque circunstancial, fue incluida en el expediente como parte de un patrón
de comportamiento evasivo. Sarah Ellis, mientras tanto, intensificaba sus esfuerzos personales. Distribuía volantes en centros comerciales, hospitales, gasolineras. Su insistencia mantenía la atención mediática sobre el caso. Jared, hermano de Jessica, tomó una licencia laboral y comenzó a recorrer ciudades vecinas, revisando cámaras de seguridad en negocios locales, estaciones de servicio y áreas de descanso. Contactó a medios independientes y ofreció una recompensa económica a quien aportara información útil. El caso, inicialmente considerado una desaparición sin violencia, evolucionaba hacia una posible acción criminal premeditada. Aunque no había pruebas concluyentes, los indicios comenzaban a formar un perfil coherente. La figura de Rubén emergía con más fuerza como el centro de una red de contradicciones, omisiones y comportamientos que sugerían no solo conocimiento de los hechos, sino participación activa en su encubrimiento. El 31 día desde la desaparición de Jessica Ellis marcó un punto de inflexión inesperado. Jared, su hermano, había iniciado por cuenta propia un recorrido por pequeños pueblos del sur, siguiendo rutas secundarias y prestando atención a vehículos abandonados o mal estacionados. En la ciudad de Bainesville, Georgia, mientras salía de una cafetería junto a una estación de servicio, observó un sedán gris cubierto de polvo en un estacionamiento adyacente a una lavandería automática. Lo que lo detuvo fue la matrícula. Coincidía con la del Nissan Altima de su hermana. Jared no dudó en contactar al 911 y esperó dentro de su vehículo, vigilando desde la distancia. Aproximadamente 10 minutos después, una mujer de complexión media, cabello oscuro y rostro parcialmente cubierto por una gorra, salió del local de lavandería y se dirigió directamente al Nissan. Al abrir la puerta del conductor, fue interceptada por agentes locales que acudieron al llamado. La mujer no opuso resistencia. Al ser identificada, resultó ser Courtney Knox, de 32 años, sin empleo conocido y con antecedentes menores por posesión de sustancias controladas. En el interrogatorio preliminar, declaró que el coche le había sido entregado por un amigo, cuya identidad inicialmente se negó a revelar. El vehículo fue incautado para un análisis forense. En el interior, los técnicos encontraron múltiples indicios que vinculaban el coche con Jessica Ellis: un biberón sin usar, una manta con dibujos infantiles, una botella de vitaminas prenatales con su nombre impreso en la etiqueta y una imagen de ecografía doblada en la guantera. En el maletero, los peritos localizaron una toalla con manchas de color marrón oscuro, la cual fue debidamente embalada como evidencia para análisis de laboratorio. Courtney fue detenida de inmediato bajo sospecha de encubrimiento y obstrucción a la justicia. Durante las primeras horas bajo custodia, se mantuvo evasiva, pero a medida que se le presentaban pruebas materiales, su relato comenzó a cambiar. En una segunda declaración, afirmó que el vehículo le había sido entregado por Rubén Miller a cambio de un favor. Aunque no detalló de inmediato la naturaleza de ese favor, dejó entrever que había accedido por necesidad económica y bajo presión. La aparición del coche modificó drásticamente el curso de la investigación. Hasta entonces, no había evidencia tangible que confirmara que Jessica no se había marchado por voluntad propia. El hecho de que otra persona estuviera conduciendo su coche sin autorización ni vínculo conocido con la familia Ellis desmanteló esa posibilidad. Además, el estado del vehículo, objetos personales intactos, sin signos de robo o abandono, sugería que había sido utilizado deliberadamente como medio de ocultación o transporte. El hallazgo fue comunicado a la familia de Jessica. Sarah Ellis, al recibir la noticia, mostró una reacción contenida producto de semanas de tensión acumulada. La policía, por su parte, centró sus esfuerzos en desentrañar la relación entre Courtney y Rubén. La hipótesis de un crimen planeado empezaba a tomar forma. La fase investigativa ya no se trataba de una búsqueda, sino de una reconstrucción de hechos dentro de un contexto criminal. Durante las primeras horas de detención, Courtney Knox se mantuvo en una actitud defensiva. Alegaba desconocimiento sobre el paradero de Jessica Ellis
y restaba importancia a su posesión del vehículo. Sin embargo, conforme avanzaba el interrogatorio y se le mostraban pruebas físicas halladas en el Nissan Altima, particularmente los objetos personales de Jessica y la toalla manchada en el maletero, su postura comenzó a fracturarse. La presión psicológica ejercida por los agentes no se centraba en la acusación directa, sino en las contradicciones que surgían entre sus respuestas. La investigación había acumulado suficiente información para demostrar que Courtney no era una usuaria accidental del coche, sino alguien vinculada de manera más profunda con los hechos. La confesión parcial no tardó en llegar. Courtney admitió que la noche de la desaparición fue contactada por Rubén Miller, quien la llamó en estado de aparente desesperación y le pidió que se encontraran. Según su declaración, él le ofreció un vehículo a cambio de un favor urgente. Cuando ella accedió, Rubén le mostró el interior del maletero. Allí, según relató, yacía un cuerpo cubierto con una cortina de ducha plástica. Courtney afirmó que se paralizó ante la escena, pero que el miedo, combinado con su situación personal precaria, la llevó a seguir instrucciones. Su papel, según dijo, consistió en acompañarlo durante un trayecto nocturno hasta una zona rural, donde el contenido del maletero fue descargado. La información proporcionada por Courtney fue registrada cuidadosamente. Su relato incluía detalles precisos sobre el camino tomado, características del terreno, referencias visuales como una vieja valla oxidada y una construcción abandonada que ella describió como una casa de campo o granero. Estas descripciones sirvieron para delimitar un área de búsqueda. Al tiempo que se preparaba un operativo, las autoridades tomaron medidas inmediatas contra Rubén Miller. Fue detenido la mañana siguiente frente a su vivienda, sin oponer resistencia. Durante el registro de su vehículo personal, se encontraron fibras sintéticas compatibles con materiales plásticos, similares a los utilizados en cortinas de ducha económicas. El estado emocional de Rubén durante su detención fue meticulosamente documentado. Aunque no expresó sorpresa por la presencia policial, sí mostró un cambio evidente en su lenguaje corporal, con gestos repetitivos y evasión del contacto visual. Su teléfono móvil fue confiscado, así como la ropa y objetos personales que podrían contener trazas de evidencia forense. Las pruebas se remitieron al laboratorio para análisis comparativos. Ante la gravedad de los datos revelados, Courtney ofreció colaborar plenamente con la justicia. Su abogado solicitó formalmente un acuerdo de reducción de pena a cambio de su testimonio completo. La Fiscalía, aunque aún sin confirmar la veracidad total de su relato, consideró su información como una posible llave para localizar a Jessica. El caso pasó a una nueva fase. Ya no se trataba de simples conjeturas, sino de una narración concreta que debía ser verificada sobre el terreno. Para los investigadores, la prioridad inmediata era comprobar la ubicación descrita por Courtney y determinar si, efectivamente, allí terminaba el rastro. Con la información proporcionada por Courtney Knox, se organizó una operación de búsqueda en una zona rural del condado de Telfair, donde, según sus declaraciones, ella y Rubén Miller se habrían detenido la noche de la desaparición para abandonar el cuerpo. El área señalada abarcaba varios kilómetros de terreno accidentado, cubierto por bosques espesos, colinas erosionadas y restos de construcciones agrícolas abandonadas. Equipos de búsqueda integrados por unidades forenses, perros rastreadores y drones comenzaron a recorrer el perímetro a primera hora del día siguiente, bajo estrictas condiciones de preservación de evidencia. Después de casi 24 horas de rastreo, uno de los equipos detectó una acumulación irregular de ramas secas y hojas en el fondo de una pequeña quebrada. Al removerlas cuidadosamente, se encontró un envoltorio oculto bajo hojas secas que contenía restos humanos en estado no identificable a simple vista. El protocolo fue activado de inmediato. Forenses presentes en el lugar iniciaron la documentación fotográfica y recogieron muestras para análisis posterior. No se retiró el cuerpo hasta completar el levantamiento de huellas, fibras y objetos cercanos. La identidad fue confirmada horas más tarde mediante registros dentales.
Se trataba de Jessica Ellis. La evaluación forense inicial señaló que el fallecimiento se debió a un acto violento y no accidental. Aunque el deterioro del cuerpo impedía ciertas valoraciones, los forenses lograron identificar, se detectaron indicios físicos que apuntaban a un posible forcejeo. Cerca del lugar se encontró un objeto personal, coincidente con una compra reciente del acusado, fue hallado cerca del lugar. También fueron halladas huellas de calzado parcialmente conservadas alrededor del punto de hallazgo. Las dimensiones y el patrón coincidían con un par de botas utilizadas habitualmente por Rubén, según confirmaron imágenes obtenidas de cámaras de seguridad. Se recolectaron además fibras sintéticas similares a las encontradas en su vehículo. Junto al cuerpo no se hallaron pertenencias personales ni documentos, reforzando la hipótesis de una acción orientada a dificultar la identificación inmediata. La familia Ellis fue notificada esa misma tarde. Sarah, la madre de Jessica, acudió al centro de investigaciones acompañada por Jared. Ambos fueron recibidos por el equipo investigador que expuso con delicadeza el curso de los hechos. El impacto fue devastador, aunque no inesperado. Durante 12 semanas, la esperanza había convivido con la intuición de una pérdida irreversible. La confirmación oficial, sin embargo, marcó un antes y un después emocional. A partir de ese momento, el caso cambió oficialmente de clasificación. Ya no era una desaparición, sino un homicidio. Además, debido al estado de gestación de 1900 de la víctima, se añadió un segundo cargo preliminar relacionado con la muerte del feto. Los fiscales del distrito, tras recibir el informe completo de la escena, comenzaron la preparación de la acusación formal. La cobertura mediática se intensificó. El hallazgo del cuerpo no cerraba el caso, lo abría en una nueva dimensión legal y emocional. Con el hallazgo del cuerpo de Jessica Ellis y el cúmulo de evidencias físicas recogidas en la escena, la investigación entró en una etapa intensiva de análisis forense. El Laboratorio Central del Estado fue el encargado de procesar las muestras obtenidas tanto del lugar del hallazgo como del vehículo Nissan y las pertenencias incautadas a Rubén Miller. Los resultados comenzaron a llegar en los días siguientes y reforzaron de manera sustancial la hipótesis de un homicidio premeditado. Las fibras recogidas en el cuerpo y la cortina plástica coincidían con materiales hallados en el maletero del Nissan. Los análisis químicos confirmaron la presencia de residuos de tierra similares a los del bosque donde se encontró el cuerpo, lo cual establecía una relación directa entre el vehículo y la escena del crimen. En el cinturón hallado, junto a los restos, se encontraron indicios biológicos que vinculaban tanto a la víctima como al acusado con el objeto en cuestión. Estas coincidencias, aunque no conclusivas por sí solas, formaban parte de un conjunto de pruebas que apuntaban en una sola dirección. Los exámenes realizados al contenido del maletero también revelaron manchas de sangre que, tras ser procesadas, fueron confirmadas como pertenecientes a Jessica mediante comparación de ADN. Por otro lado, bajo las uñas de la víctima, se encontraron trazas genéticas coincidentes con el perfil de Rubén, indicando una posible confrontación física. Las prendas recuperadas en su apartamento contenían microfibras idénticas a las de la cortina de ducha, utilizada para envolver el cuerpo, lo que reforzaba el vínculo entre ambos. El análisis del teléfono de Rubén, recuperado en el momento de su detención, aportó otra pieza clave. Aunque algunos mensajes habían sido eliminados, los técnicos lograron recuperar parte del historial utilizando herramientas de recuperación forense. Entre los textos restaurados se encontraron frases como «no era mío», «me usó» y «con esto se acaba todo», enviados en los días previos a la desaparición. También se registraron búsquedas relacionadas con legislación sobre custodia parental y responsabilidad legal en casos de embarazo. La Fiscalía incorporó estos datos al expediente. Se estableció que una semana antes del evento de revelación de género, Jessica le había comunicado a Rubén que el padre biológico del bebé era su expareja, con quien había mantenido contacto meses antes. Testimonios cercanos confirmaron
que tras esa confesión, el comportamiento de Rubén cambió, mostrándose más retraído y evasivo. La investigación concluyó que existía un posible móvil emocional ligado a una sensación de humillación y pérdida de control que habría sido el detonante de una acción deliberada. El testimonio de Courtney Knox complementó el marco acusatorio. Según su versión, Rubén había planificado un encuentro definitivo con Jessica el día del evento. Ella fue contactada después cuando él necesitaba deshacerse del cuerpo y del vehículo. Las pruebas acumuladas permitieron a la Fiscalía reclasificar el caso como doble homicidio, el de Jessica y el del feto. La preparación para el juicio entró en marcha, con un enfoque centrado en demostrar no solo el acto, sino su carácter premeditado. La acusación formal contra Rubén Miller fue presentada el 12 de septiembre. El fiscal del distrito lo imputó por homicidio en primer grado, encubrimiento de delito, manipulación de pruebas y, adicionalmente, por la muerte del feto bajo la ley estatal que contempla agravantes en crímenes contra mujeres embarazadas. La documentación presentada incluía evidencia forense, registros digitales, análisis de comportamiento y el testimonio de Courtney Knox. Su confesión, validada por detalles verificados en el terreno, fue considerada clave. A cambio de su cooperación plena, el Ministerio Público aceptó negociar una pena reducida, decisión criticada por algunos sectores, pero justificada como estrategia para asegurar una condena sólida contra el autor principal. La estrategia de la Fiscalía se basaba en 3 pilares. El primero eran las pruebas físicas, fibras, rastros biológicos, objetos comprados por Rubén, todos conectados directamente con la escena y la víctima. El segundo pilar lo componía el rastro digital, los datos extraídos de teléfonos, mensajes recuperados, búsquedas en Internet y la reconstrucción de trayectos mediante GPS. El tercer elemento central era la narrativa de Courtney, que vinculaba la conducta de Rubén con los hechos y ayudaba a establecer el desarrollo temporal del crimen. Esta secuencia permitía trazar una línea clara desde el conflicto previo hasta la desaparición, el transporte del cuerpo y el intento de dispersar la atención mediante pistas falsas. En su primera audiencia, Rubén se declaró no culpable. Durante la lectura de cargos se mostró impasible, sin alteraciones visibles. Su defensa sostuvo que el caso se apoyaba excesivamente en interpretaciones de datos circunstanciales y en un testimonio convenientemente oportunista. Argumentaron que la conexión de Courtney con los hechos no podía obviarse y que su versión estaba motivada por la promesa de una condena menor. También señalaron que algunas pruebas materiales, como fibras o manchas, podían haberse transferido de forma indirecta, sin constituir evidencia concluyente de un homicidio intencional. La Fiscalía rebatió estas afirmaciones al introducir como prueba una segunda pericia dactiloscópica. En el cinturón encontrado junto al cuerpo, se identificaron huellas parciales de Rubén en la hebilla interior, en una zona que solo podría haber sido tocada durante un uso activo. Además, en la cortina plástica usada para envolver a la víctima, se hallaron restos biológicos tanto de Rubén como de Courtney, pero con una distribución que indicaba roles diferentes en la manipulación del cuerpo. Con estas pruebas, la acusación reforzó la tesis de que Rubén no solo había cometido el crimen, sino que había intentado cargar la responsabilidad secundaria a otra persona, utilizando la fragilidad económica y social de Courtney para sus fines. La atención pública creció rápidamente. Medios locales y nacionales comenzaron a seguir el caso de manera continua, presentándolo como ejemplo de los peligros latentes en relaciones desiguales y del uso de tecnología como herramienta para esclarecer la verdad. La fecha del juicio fue fijada para el mes siguiente. Para la familia de Jessica se abría la posibilidad de justicia. Para Rubén se acercaba el momento de enfrentar las consecuencias de cada una de sus decisiones. El juicio contra Rubén Miller comenzó en una sala colmada de público, medios y representantes legales. En primera fila se encontraba Sarah Ellis,
con el rostro sereno pero tenso, sosteniendo una fotografía de su hija junto a una ecografía donde se leía el nombre Kaylin. La fiscalía abrió el proceso con una narrativa centrada en el patrón de comportamiento previo al crimen, apoyada por pruebas físicas y tecnológicas. El objetivo no era solo demostrar la culpabilidad, sino construir una secuencia lógica que mostrara cómo la violencia había sido el resultado final de una cadena de decisiones, no de un arrebato momentáneo. Courtney Knox fue la primera testigo clave en testificar. Su relato entregado bajo juramento detalló su encuentro con Rubén la noche del crimen. Narró cómo él la contactó fuera de horario, le ofreció el coche y le mostró el cuerpo envuelto. Describió el trayecto que hicieron juntos y el momento en que él arrastró el bulto hasta una zona boscosa, pidiéndole que vigilara. Afirmó que no preguntó nada más por miedo y que solo aceptó el vehículo porque se encontraba en una situación económica desesperada. La fiscalía subrayó que, aunque su rol fue cómplice en el encubrimiento, su colaboración permitió esclarecer el caso. El testimonio de los expertos forenses fue igualmente determinante. Los analistas digitales reconstruyeron, con precisión técnica, el trayecto de Rubén la noche de la desaparición, comparándolo con sus declaraciones previas. Las inconsistencias fueron evidentes. Había negado haber salido de la ciudad, pero los registros GPS demostraban movimientos prolongados, en la zona donde luego se encontró el cuerpo. También se presentó una visualización temporal que mostraba cómo sus búsquedas en Internet se intensificaron en los días previos, incluyendo consultas en línea que sugerían intención de ocultar rastros o planificar una acción ilegal. Uno de los momentos más impactantes se produjo cuando se presentó el historial de compras de Rubén: un cinturón negro, una cortina de ducha, guantes de trabajo y una garrafa de blanqueador, todos adquiridos en un lapso inferior a 36 horas antes del crimen. Las grabaciones de seguridad de la tienda confirmaron su presencia. Estas pruebas fueron presentadas no como indicios aislados, sino como partes de una acción meticulosamente planeada. La defensa intentó descalificar a Courtney como testigo, alegando que su testimonio respondía a intereses personales. Sin embargo, la fiscalía respondió con el análisis de ADN, las huellas dactilares y la coincidencia de horarios, demostrando que su relato estaba respaldado por hechos. También se argumentó que si bien ella participó después de la muerte, no existía evidencia que la vinculara con la planificación o la ejecución del homicidio. El juicio se extendió durante una semana. Cada día, el público seguía con atención las actualizaciones. La imagen de Rubén, hasta entonces la de un ciudadano común, fue descompuesta en fragmentos de conducta, registros y omisiones. Para muchos el interrogante persistía. ¿Cómo alguien aparentemente normal pudo construir un acto tan irreversible sin dejar señales claras? La respuesta, como sostenía la fiscalía, estaba en los detalles. El veredicto fue anunciado al sexto día de deliberaciones. 12 miembros del jurado, tras revisar detenidamente cada prueba, testimonio y argumento presentado durante el juicio, declararon a Rubén Miller culpable por unanimidad. Los cargos confirmados incluyeron asesinato en primer grado, destrucción de pruebas, ocultamiento de un cadáver y homicidio fetal según las disposiciones legales del Estado. La sentencia, dictada por el juez titular del caso, fue de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La decisión fue recibida en la sala con un silencio denso, cargado de tensión y alivio contenido. Courtney Knox, por su parte, recibió una condena de 20 años de prisión en virtud del acuerdo alcanzado con la fiscalía. Su cooperación, considerada sustancial para la resolución del caso, permitió que el tribunal redujera significativamente la pena frente al potencial máximo. Según los términos del acuerdo, podría solicitar una revisión judicial de su condena tras cumplir 12 años efectivos. Durante la audiencia de sentencia, se abstuvo de hacer declaraciones, y su equipo legal señaló que continuaría colaborando con las autoridades en procedimientos posteriores, si fuese requerido. La audiencia de impacto a las víctimas cerró
Formalmente el proceso judicial. Sarah Ellis se presentó como representante directa de la familia y expresó, con voz entrecortada por la emoción, cómo la desaparición y muerte de su hija afectaron profundamente no solo a sus seres queridos, sino también a la comunidad que la rodeaba. Narró el vacío cotidiano, la espera sin respuestas, el miedo que sustituyó a la esperanza. Cuando mencionó a la niña que no nació, su voz se quebró por primera vez. Explicó que su nombre sería Kaylin y que ya tenía preparada una cuna, ropita y libros para leerle por las noches. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle de la sentencia. La historia había resonado a nivel nacional por la complejidad del caso y la vulnerabilidad particular de la víctima. Expertos en criminología fueron invitados a opinar sobre los elementos que permitieron la condena, destacando el uso de evidencia digital, las técnicas de reconstrucción de movimientos y la importancia del testimonio de testigos secundarios en ausencia de observadores directos del crimen. Más allá del juicio, la sociedad reaccionó con preocupación ante la frecuencia con que mujeres embarazadas son víctimas de violencia en contextos íntimos. Diversos colectivos comenzaron a impulsar propuestas legislativas para fortalecer la protección prenatal frente a situaciones de riesgo en el entorno familiar o afectivo. La figura de Jessica Ellis se convirtió en un símbolo involuntario en estos debates. Asociaciones civiles utilizaron su nombre como referencia en campañas de sensibilización sobre violencia doméstica y prevención del feminicidio. Para la familia Ellis, sin embargo, ninguna sentencia representaba reparación. El proceso legal había concluido, pero el duelo apenas comenzaba. La verdad procesal ofrecía una forma de cierre, pero no una cura. En palabras de Sarah, lo más difícil no fue escuchar la condena, sino saber que la persona en quien su hija había confiado fue la misma que decidió su destino. El daño era irreversible, y la justicia, aunque necesaria, no podía devolverles lo perdido. 6 meses después de la sentencia, el Ayuntamiento de Charlotte inauguró un espacio conmemorativo en honor a Jessica Ellis y su hija no nacida, Kaylin. El lugar, un pequeño jardín comunitario en las afueras de la ciudad, fue diseñado con senderos de piedra, bancos de madera clara y una placa central que llevaba grabados ambos nombres junto a la inscripción: por las vidas que fueron, por las que deben ser protegidas. La ceremonia de apertura reunió a familiares, autoridades locales y ciudadanos que siguieron el caso de cerca. Entre los asistentes había quienes no conocieron nunca a Jessica, pero sentían que su historia representaba algo más profundo, una llamada a mirar de frente lo invisible. Sarah Ellis y su hijo Jared estuvieron presentes. Ambos participaron en 1900, el acto con una sobriedad firme. La madre, que durante meses se convirtió en rostro visible de una causa mayor, habló ante el público. Sus palabras no apelaron al dolor, sino a la urgencia. Mencionó la necesidad de crear entornos seguros para mujeres embarazadas, de reforzar redes de apoyo emocional y de no ignorar señales de control o aislamiento. Agradeció el apoyo recibido y subrayó que el caso no debía recordarse solo por su desenlace, sino como catalizador de un cambio cultural y jurídico. Desde el juicio, el nombre de Jessica comenzó a ser utilizado como símbolo en campañas de prevención de violencia en el ámbito doméstico. Organizaciones civiles, centros de salud y colectivos feministas incorporaron su imagen en materiales informativos y talleres educativos. La historia fue incluida en varios informes legislativos que planteaban la modificación de las leyes estatales para reconocer la doble dimensión de crímenes cometidos contra mujeres gestantes. En paralelo, se propusieron mecanismos de alerta y protocolos específicos para detectar situaciones de riesgo durante el embarazo, basados en estudios que evidencian un aumento en la vulnerabilidad en ese periodo. El estudio del caso también atrajo el interés académico. En facultades de Derecho y Criminología, se utilizó como ejemplo de investigación basada en evidencia digital, reconstrucción indirecta de hechos y colaboración judicial estratégica. La figura de Courtney Knox, compleja y contradictoria,
fue analizada en seminarios sobre la responsabilidad penal de cómplices y las implicancias éticas de los acuerdos judiciales. Aunque su papel generó debate, se reconoció que su testimonio había sido clave para alcanzar la verdad procesal. Minon, el plano cotidiano. Los círculos más cercanos a Jessica encontraron maneras de mantener viva su memoria. Las compañeras de la clase de yoga que ella impartía organizaron un evento anual con fines benéficos, una caminata silenciosa por la ciudad, acompañada de sesiones abiertas de meditación y charlas sobre autocuidado y vínculos sanos. Lo Baecien recaudado se destinó a refugios para mujeres en situación de vulnerabilidad. Para la familia Ellis, el tiempo no trajo consuelo pleno. La pérdida seguía siendo una presencia constante. Lo que cambió fue el lugar que ocupaba Jessica en el relato colectivo. Dejó de ser un caso policial y pasó a ser parte de una memoria activa. Su historia, marcada por una tragedia evitable, se transformó en herramienta de conciencia. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.